Distinción entre ley y evangelio. Sean bienvenidos una vez más a su programa Recuperando la Gracia. Y ese es el tema del día de hoy. ¿Cuál es la distinción entre ley y evangelio? Estamos claros, estamos conscientes y sabemos que debemos usar ambas cosas. La ley tiene un uso apropiado para el creyente y el evangelio tiene un uso apropiado. ¿Cuál es la función de la ley? ¿Cuál es la función del evangelio? A través de toda la Biblia hay palabra de ley y hay palabra de evangelio. Estos dos términos van corriendo juntos a lo largo de toda la Biblia. Y muchas veces también lo decimos de esta manera. En toda la Biblia hay indicativos y también hay imperativos. ¿Cuáles son los indicativos? Los indicativos son los hechos que Dios ha hecho por nosotros y donde nosotros no tenemos nada que hacer, solamente recibimos esos indicativos de gracia. ¿Cuáles son los imperativos? Los imperativos es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que Dios demanda. Vamos a ver indicativos, vamos a ver hechos que no cambian, que son cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y vamos a ver también los imperativos, que son las cosas que Dios demanda de nosotros. Pero los imperativos dependen siempre de los indicativos de gracia. Los imperativos o lo que Dios demanda de nosotros no fluye de nosotros naturalmente, sino que tiene su basamento y se erige sobre aquellos indicativos de gracia, aquel evangelio y aquella gracia de Dios que es el fundamento. El creyente es conformado a la voluntad de Dios por medio de Cristo. Como estamos en Él por medio de la unión con Cristo, nosotros ahora nos conformamos a la voluntad de Dios porque tenemos una naturaleza nueva, tenemos un corazón cambiado que Dios nos ha dado y su Espíritu Santo mora en nosotros para entonces nosotros poder vivir la vida cristiana. Pero hay mucho malentendimiento en lo que es la ley y lo que es el evangelio. Y esto no ayuda a la predicación del evangelio, a la enseñanza, a la evangelización y no ayuda tampoco a vivir nuestra vida cristiana, porque al mezclar ley y evangelio, entonces traemos nuestras obras a la ecuación de la fe y muchas veces nos descarrilamos. Lo importante es poder distinguir y poder saber qué cosa es la ley, cuál es su función y qué cosa es el evangelio y cuál es su función. La ley es todo aquello que Dios demanda. ¿Qué hace la ley? La ley expresa todo lo que Dios demanda del hombre. Y no tenemos tiempo en este programa para hablar de los tres usos de la ley. Simplemente nos estamos refiriendo al uso de la ley en sentido general para exponer nuestro pecado, para exponer la voluntad de Dios, para exponer lo que Dios quiere, para exponer lo que es justo, lo que es bueno, porque eso es lo que hace la ley. Exponer, la ley nos expone delante de Dios y nos deja sin excusa delante de Dios. Ahora, ¿qué hace el evangelio? El evangelio nos regala, nos entrega. ¿Qué nos regala y nos entrega? Todo lo que la ley no puede cumplir en nosotros. El evangelio nos regala justicia, nos regala reconciliación, nos regala perdón de pecado, nos regala imputación de la justicia de Cristo. El evangelio nos regala amistad con Dios. El evangelio nos regala sentarnos a la mesa de Dios, nos regala ser sus hijos por la fe. El evangelio nos adopta como hijos de Dios y de su familia real. El evangelio nos regala todo aquello que no podemos tener a través de la ley, santidad y justicia para con Dios. El poder pararnos delante de Dios ahora santos, justos, buenos, sin pecado, sin mancha, no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hizo a nuestro favor, lo cual recibimos solamente por gracia a través de la fe y solamente en la persona de Cristo. El evangelio nos regala y la ley nos demanda. No podemos confundir estas cosas. Hay una dinámica que hay que usar para el apropiado uso de la ley y el evangelio. Y cuando venimos a las escrituras con esta mentalidad de que hay palabra de ley y hay palabra de evangelio, de que hay palabra de méritos y hay palabra de gracia, cuando apropiadamente traemos los indicativos primero,
Cuando miramos primero a lo que Dios hizo por nosotros, le creemos, confiamos y esperamos en eso, entonces podemos venir a los imperativos. Pero si lo hacemos de la otra manera, si venimos a los imperativos sin tener en cuenta los indicativos de gracia, pues se descarrila todo y entonces venimos con nuestras fuerzas, con nuestra propia obediencia, con nuestra propia justicia y así no podemos vivir una vida cristiana agradable a Dios. No podemos, porque delante de Dios no podemos pararnos con nuestra propia obediencia y nuestra santidad. Nos quedamos cortos. Vamos a ver unos pasajes de las Escrituras para poder entender mejor esto, cómo la ley y el Evangelio siempre corren juntos a lo largo de toda la Biblia y cómo tenemos que mirar aquellos indicativos de gracia para entonces poder después mirar a los imperativos. Vamos a empezar primeramente con un ejemplo clásico, los 10 mandamientos, y ahí en el Éxodo, en el capítulo 20, vamos a empezar desde el principio, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí después comienzan los 10 mandamientos. Pero siempre lo que tendemos a hacer es ir corriendo a los 10 mandamientos y obviamos esta parte. Yo soy Jehová tu Dios. Jehová es nuestro Dios. Él es el Dios verdadero. Él es el Dios que ha tenido misericordia de nosotros, que ha tenido gracia para con nosotros. Y dice, los sacó a ellos de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No podemos venir a los mandamientos sin antes reconocer que Jehová es nuestro Dios y que nos sacó de la tierra de Egipto y que allí estábamos en servidumbre y fue Él quien nos sacó de ahí. Muchas cosas podemos sacar de estos primeros 2 versículos, específicamente del versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios y Dios nos ha rescatado, Dios nos ha redimido. Y esto también nos apunta a Cristo, como Cristo es nuestro Dios, como Cristo es aquel que vino y nos sacó de la tierra de Egipto, que es representación de nuestro propio pecado, de nuestra propia naturaleza, que estábamos bajo servidumbre del pecado, y Él vino y entonces hizo esta gran redención que nos sacó de las manos de Satanás y que nos ha traído a su reino. Después de eso, cuando sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, vengamos a los mandamientos. Pero no vengamos a los mandamientos sin reconocer los indicativos de gracia que hay ahí, el Evangelio, la redención que hay ahí. Vamos a ver otro pasaje, y este ya es del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, nosotros vemos lo siguiente a partir del versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si venimos rápidamente a lo que tenemos que hacer, a lo que hacemos como creyentes, pero no reconocemos al principio que dice, por las misericordias de Dios. Y si no tenemos en cuenta los 11 capítulos anteriores de Romanos, si no tenemos esto en cuenta, donde Pablo predica el Evangelio, donde Pablo habla ampliamente de la doctrina de la justificación y cómo somos justificados sin las obras de la ley, y si no tenemos en cuenta las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, lo que Dios ha hecho por nosotros, su obra redentora, si no tenemos esto en cuenta y venimos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, entonces es por obras y no es por fe. Pero todo esto que nos pide el pasaje que hagamos, nos lo pide porque ya nosotros somos salvos, porque tenemos un corazón nuevo, porque tenemos una nueva identidad, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y ya nosotros hemos sido justificados delante de Dios solo por la fe en Cristo Jesús. Ahora como creyentes vivimos por la fe, y el vivir por la fe muestra todas estas cosas en evidencia, en resultados de la salvación
que Dios ha hecho en nosotros, porque el Espíritu obra en nosotros y podemos entonces presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y podemos ser agradables a Dios. No es el Espíritu Santo quien lo hace por nosotros, porque tenemos ese corazón nuevo y esa nueva identidad. No es por nosotros. La vida práctica cristiana depende completamente del Evangelio. Depende de la gracia de Dios, depende de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. No podemos entonces vivir nuestra vida confundiendo ley y evangelio, porque vamos a terminar mal, porque vamos a terminar en una confusión teológica tan grande que no podemos vivir libremente la vida cristiana. Para poder vivir libremente la vida cristiana necesitamos ley y necesitamos evangelio. Necesitamos la ley para que exponga nuestro pecado, para que exalte a Dios, para que nos hable de su naturaleza santa, justa y buena, para que nos hable de quién es Dios y para que nuestro pecado quede muerto, para que entendamos que no tenemos justicia propia, que no tenemos obediencia propia. Pero también necesitamos el Evangelio, que nos regala y nos entrega todo aquello que la ley nos demanda que no podemos cumplir. Y el Evangelio viene y nos dice, todo aquello que tú no puedes cumplir, yo lo he cumplido por ti y ahora tú lo recibes por fe. Y nosotros recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo creemos, lo esperamos, lo aguardamos, seguimos confiando en Jesús y tenemos este balance de que la ley diariamente nos dice, esto es lo que tú tienes que hacer, pero no puedes hacerlo. Y el Evangelio nos dice, es verdad, aquello que tú no puedes hacer, Cristo Jesús lo hizo por ti y ahora tú estás en Él. Ve y vive descansando en Cristo, confiando en Él, esperando en Él, recordando que Cristo es por nosotros. Gracia y paz, una vez más ha sido su programa Recuperando la Gracia y yo su anfitrión, Ruslan García. Que Dios le cuide y los guarde y los bendiga siempre.